cansados, agotados y escuchamos las alabanzas y nuestro corazón se enorgullece. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Una vez estaba trabajando y ya no daba más, estaba cansado, tenía ya mal, cansado. Y faltaba 5 horas para salir y volver a casa, ¿no? Y digo, oh, Señor, que sea tu voluntad. Entonces agarré y estaba trabajando así, y por allá escucho un sonido diferente, amén. Escucho algo diferente y que empieza a entrar por mi oído. Y viste cuando tienen hambre y alguien está cocinando, no sé, algo muy rico, y ya empieza el olfato, ¿no? Empieza a activarse al 100% y ya está viendo hasta con qué lo están acompañando, amén. Bueno, algo así fue. Y esa alabanza venía de una pieza al costado que estaba nuestro hermano Ale escuchando una alabanza, y yo escuchaba y decía, wow, qué lindo que canta. Pues cantaba yo. Estaba escuchando la alabanza y como el Señor de repente sentía que me ministraba, amén. Y me quedé quieto así, escuchaba, y la letra era una letra muy profunda, muy linda. La canción decía, era no sé por qué, ¿no? La que voy a poner. Y la canción decía, el coro dice, ¿alguien me ayuda? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, decía, ¿no? La canción. Y yo sentía mucho la letra, amén, porque qué importante, ¿no? Es darle esa importancia a la presencia de Dios, amén. Así que hoy es un día especial porque celebramos la cena del Señor, amén. Muchas veces quizás se pregunta usted por qué está aquí hoy. Si no se ha preguntado, es momento de preguntarse por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí nosotros hoy? Agarramos la Biblia, la abrimos, y toda la historia desde el principio de la Biblia habla de un pueblo que no es nuestro pueblo, porque nosotros nacimos aquí, amén. Somos de ese país. Pero la Biblia desde el principio está hablando de una nación, y ¿dónde estamos nosotros dentro de toda esa fiesta, de todas esas cosas que hizo Dios, ¿no? Porque Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, amén. Fueron ellos los que cruzaron el Mar Rojo, no fuimos nosotros, no fueron mis abuelos, no fue nadie de mi línea sanguínea, nadie, ¿no? Ni de ustedes. Entonces muchas veces yo estaba sentado en ese lugar y me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a adorar a Dios? ¿Por qué es tan importante la cena del Señor? Amén. Y toda la historia comienza en el libro de Génesis. Amén. En el libro de Génesis comienza la historia de Adán y Eva. Amén. No se ponga de pie porque todavía no voy a... Es un prólogo, amén. Es una pasada rápida. Venía a hacer un fondo ahí. 5 minutos. En el libro de Génesis narra la historia de Adán y Eva, amén. Todo comienza por allá, así que cuando usted le va mal, acuérdese y diga, Adán por su culpa. Porque el Señor lo castigó, amén, y nos echó a todos desde el paraíso, lo echó a ellos, pero nosotros somos la línea que sigue, ¿no? Entonces por ahí empieza el pecado, aparece por ahí. Adán y Eva pecan, Dios por causa de eso salen del paraíso, amén. Y ahí empieza la historia. Y usted sabe que el hombre empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, amén. Como ustedes ya saben, arranca ya el tiempo de Noé. Pasaron muchas cosas, la gente se volvió muy mala y le dolió en el corazón de Dios, amén. Usted sabe de que Dios también siente en su corazón. Cuando usted adore, acuérdese de eso, amén. Dice su palabra que el corazón de Él se enorgullece cuando sus hijos le adoran, amén. Así que cada vez que cantamos y adoramos, usted acuérdese que Dios tiene su corazón y podemos tocar su corazón, amén. Podemos elevarnos a la alabanza a nuestro Dios. Pero bueno, volviendo al tema, en el tiempo de Noé, el pecado fue mucho y Dios se arrepintió, le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, amén. Entonces aparece lo que es el diluvio y quedan todos destruidos, solamente Noé y su familia. Comienza la historia y siguen ellos reproduciéndose, aparece el pacto, ¿no?, de arco iris, los hijos de Noé se reproducen, se hacen mucho, llenan toda la tierra.
Y llega un momento en una ciudad, en una aldea, en una ciudad, digamos, que se llamaba Ur, amén, y allí aparece la historia una persona importante, una persona que se negó a seguir la corriente, amén. Hoy estamos nosotros aquí porque nos negamos a seguir la corriente. ¿Cuántos dicen amén? Hoy la corriente del mundo nos puede arrastrar y tirarnos por allá lejos y hacer cualquier cosa, amén. Pero si estamos aquí, si estás aquí es porque te estás negando a la corriente del mundo, porque estás creyendo que hay Dios, amén. Bueno, así mismo hizo este varón. Este varón llamó la atención de Dios porque su familia estaba siguiendo a otros dioses, entre comillas decimos dioses, amén, porque sabemos que el único Dios es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Llamó la atención de Dios, amén. ¿Cuánto quieren llamar la atención de Dios? Levanta tu mano y decir, yo quiero llamar la atención de Dios. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Ir en contra de la corriente, amén. Así como hizo este varón y llamó la atención de Dios. Sabe que toda su casa estaba errando en la idolatría, amén. Y estoy hablando de Abraham. Abraham llama la atención de Dios porque el Señor ve a Abraham, lo ve diferente, lo ve que no sigue y no adora a la luna, no adora a estatua, no adora madera, no adora animales, no adora ni un becerro, no. Él sabe en su corazón que hay un Dios, hay un solo Dios que merece la gloria, amén. Entonces llama la atención de Dios y Dios lo visita y le dice, Abraham, yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy a hacer grande y voy a darte descendencia tan grande que no vas a poder contarla. Y le pone ejemplo, mirá las estrellas, no las puedes contar, mirá la arena del mar, si vos agarrás con tu manito, agarrás así y no se está todo el día contando porque es mucho, ¿sí? Y Dios le dice a Abraham, todo eso te voy a dar, amén. Y más allá de las pruebas o luchas que tenía Abraham, Dios lo probó, amén. Diferentes situaciones, lo probó en la riqueza, lo probó en el alimento, porque muchas veces tuvo que irse a diferentes tierras porque faltaba el alimento, pero ¿saben qué nos faltaba? La mano de Dios. Dios siempre lo acompañó, amén. Dios hizo fuerte en él, bendiciéndolo en todas las maneras posibles. Y aún su mujer era estéril, ya conocen toda la historia de Abraham. Y fíjese que Dios no le dio un hijo de la mujer estéril cuando él era joven o su mujer era joven, sino que esperó a que la mujer ya pase el tiempo, amén, en su vejez, dice la palabra del Señor, amén. Vamos a irnos a Jueces, a Josué, el libro de Josué, capítulo 24. El libro de Josué, capítulo 24. Ahora sí nos ponemos de pie, amén. Si lo encontró, diga amén. Dice 24 de 2 al 3, dice en el nombre de Jesús, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. No fue revelación de él, sino que se lo dice Dios, amén. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, amén. Pueden tomar sus asientos. Con esto quiero remarcar de que sí, Abraham salía de una familia idólatra, amén, que estaba alejada de Dios. Pero el irse contra la corriente fue lo que hizo de que llamara su atención, amén. Y ese acto de obediencia, de sujeción, de negación que tiene Abraham cuando está pasando la mayor prueba de su vida, es cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, amén. En ese momento él está pasando la mayor prueba de su vida, pero ¿saben qué? Él pasó victorioso esa prueba. Amén. Lo puso primero a Dios y Dios no lo dejó. Dios no te va a dejar tampoco, ni a vos ni a mí. Amén. Si lo ponemos en primer lugar y vamos en contra de la corriente. De ahí salen los patriarcas. Amén. Ahí tenemos a Abraham, lo tenemos a Isaac.
y lo tenemos a Jacob. Fíjese que en la vejez, cuando eso ya no daba más, ya tener un hijo para ellos era pensar en fantasía, amén. Pero Dios se lo da. Y fíjese como el pastor a veces remarcaba que Abraham se reía y Sara también se reía. Por eso el ángel le dice, bueno, se rieron los dos, ponele Isaac, que significa risa, amén. Entonces Dios le dio y le tocó todos los puntos de su vida, amén, y nunca lo dejó. El nieto de Abraham era Jacob. Jacob, después de tener toda una historia, una lucha, pruebas, victorias, situaciones, como nosotros, amén, que a veces tenemos luchas, tenemos pruebas, circunstancias, a veces sentimos que estamos debilitados, amén. Pero la historia de Jacob nos deja una enseñanza tremenda, y es que tenemos que pelear contra Dios, amén. Tenemos que pelear contra Él, y Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Jacob, Israel, que significa el que pelea con Dios, amén. Y nosotros podemos combatir con el Señor. Le pedimos a Dios y si de repente lo que tenemos en el corazón no sucede y volvemos de vuelta a arrodillarnos y oramos, y en algún momento vamos a tocar a su corazón. Como decía Jesús, dijo que había un juez injusto, amén, y que no le tenía miedo ni a hombre, ni a nada, ni a Dios, ni a nada. Pero esta mujer era tan insistente que el juez le dijo, lo voy a hacer, y se lo hizo, le hizo la justicia, amén. Y cuánto más Dios va a hacer por nosotros, amén. Bueno, Dios le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel, y de ahí va creciendo lo que es la nación de Israel más adelante, ¿no? Después del tiempo, ya conocen la historia de José también, amén. El hijo de Jacob es vendido por sus hermanos a Egipto, pero fue todo por el plan perfecto de Dios, amén. Así que cuando te creas desmayar, pensá, Dios tiene algo importante para mí. Cuando dicen amén. Este joven fue vendido por sus hermanos, pero Dios tenía un plan perfecto para él. Su fe no menguó nunca, sino que creyó y Dios lo acompañó siempre. Amén. Una vez que entraron en Egipto, después de que Dios lo pone sobre todas las cosas en primer lugar, era segundo al mando entró como un esclavo y terminó siendo segundo al mando de Faraón. Solamente el Faraón estaba sobre él. Amén. Cuando está todo bien, él agarra y llama a su familia, y a Egipto entra su padre Jacob, que tenía el nombre por Israel, y entran 70 personas a Egipto. Y después de que se revela todo, muere José, aparece un faraón que no conocía a la historia que había hecho José, amén, y empieza el castigo del pueblo de Dios. Entonces el pueblo empieza a clamar a Dios, y después de 400 años, Dios hace prodigios y milagros, amén, por la mano de Moisés. Y sabe que esas 70 personas que entraron, cuando Dios lo libera de la esclavitud, salieron 600.000 personas, amén. Sin contar mujeres, sin contar niños, ni ancianos, ni tampoco personas que no eran hebreas. Porque no solamente se fue el pueblo de Dios de Egipto, sino que se fue mucha gente más. Amén. Así que calculamos que es casi 1 millón de personas, o capaz que un poco más. Eran 600.000 las personas que tenían 20 años para arriba, de 20 años para arriba, que tenían armas. Amén. Eran contados así. Así que mayormente casi 1 millón de personas salieron de Egipto, de 70 personas. Ahí ya estaba formándose lo que es la nación de Israel. Amén. Fíjese cómo Dios siempre cuidó a su pueblo y nunca lo abandonó. Así también el Señor cuida de nosotros y nunca nos va a abandonar, pero tenemos que ser firmes, tenemos que abrazar esa fe y seguir la meta. Amén. Y siguiendo, después de que ellos salen, después que muere Moisés, aparece Josué, después muere Josué, están algunos que quedaron y perece esa generación, y pasa otra generación y comienza el tiempo de los jueces. Amén. Yo no lo avisé, pero agárrese fuerte de su silla. Haga el gesto, agárrese fuerte de su silla. Que se agarre fuerte de su silla. Agárrese fuerte de su silla, porque estamos haciendo un recorrido histórico de la Biblia, de la palabra, de los hermanos de la fe. ¿Por qué?
Porque vamos a responder, ¿por qué estamos nosotros aquí? Si no somos israelitas, no somos judíos, no nacimos en el tiempo de ellos, no tenemos nada que ver con ellos, amén. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? Fíjese que en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los jueces, el último juez fue Samuel. Nadie me sopló igual, ¿eh? El último juez fue Samuel. Amén. Venía todo bien, pero el pueblo, ¿qué hace? Empezó a ver a los vecinos, a las naciones vecinas que tenían reyes. Entonces ellos quisieron imitar. En vez de ir contra la corriente y que lo gobierne Dios a través de los jueces y profetas, no. Ellos vieron a sus vecinos y quisieron imitarlos. Amén. Quisieron que haya rey sobre sus cabezas. Y así fue. Y esa parte siempre me dolió en mi corazón porque Samuel lloraba, ¿no?, delante de la presencia de Dios. Lo podemos ver en el libro de Samuel. Él lloraba en la presencia de Dios y yo le decía, pará, no te están desechando a vos, sino que me están desechando a mí. Y esa palabra es como que siempre tocó mucho mi corazón, amén. Porque muchas veces nosotros somos ese pueblo que rechazamos a Dios por mirar a los costados, por seguir a la corriente, amén, por ser fluctuantes, amén. Y como el corazón de Dios también siente cuando lo abandonamos y seguimos otras cosas. Amén. Eso es muy importante, tenerlo siempre en cuenta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pueblo de Israel logra su cometido y tienen reyes. Está de rey Saúl, después viene David, después viene el hijo que es Salomón. Amén. Pero Salomón construye el templo, está tremendamente bendecido, pero de repente, en su vejez, decide casarse con una, con dos, con tres, con cuatro, con 700 mujeres. Amén. Y de repente eran todas mujeres extranjeras de diferentes lugares. ¿Sí? Y esto esta situación, lo que él hizo fue que estas mujeres le fueron llenando la cabeza de a poquito, y se fue corriendo de la voluntad de Dios y fue errando en idolatrías también. Edificó lugares altos de sacrificio, pero hacia otras cosas, a dioses paganos, amén, hacia los dioses que las mujeres lo fueron guiando, amén. Y esto hizo de que se acumule pecado contra el pueblo, y su hijo, en vez de mejorar, empeoró, y su hijo empeoró, y su hijo empeoró, y de repente el pueblo de Israel se dividió en dos, porque unos querían seguir la descendencia, la línea de David, del rey David, con el hijo del hijo del hijo, y otros no, porque vieron que era injusto y no querían seguirlo. Entonces Israel se dividió en dos, lo que era Israel con 9-10 tribus, y lo que era Judea, que tenía la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y los levitas que llevaban el sacerdocio. Amén. A todo esto el pueblo fue pecando y errando el camino. Profeta que venía y hablaba de Dios, profeta que moría. Amén. Profeta que se levantaba y declaraba la palabra del Señor, y muchos morían apedreados, muchos lo dejaban de diferentes maneras. Hay unos que lo cortaron a la mitad también. Hay tremendas cosas, amén. Y fue aumentando tremendamente el castigo hacia el pueblo. Había reyes que hacían las cosas bien, pero de repente había muchos reyes que hacían las cosas mal. Hasta el punto que la nación de Israel queda toda cautiva. Los llevan a todos cautivos. La ciudad es destruida, el templo es destruido. Amén. Hay tremenda matanza y se van todos cautivos. Lo cautiva Babilonia. Y a su vez después lo agarra Asiria, después Persia. Y en toda la línea de los profetas, fíjese que aún estando en la cautividad, Dios estaba también ahí. Amén. Fíjese cómo el amor del Señor, enviando a sus profetas y viendo que su pueblo se iba y se torcía, porque seguía la corriente. Nunca dijeron, vamos a ir en contra. Bueno, sí lo dijeron, pero a la siguiente generación se corrían. Amén. Y a la siguiente peor y peor, y acumulaban faltas y más faltas. Y llega un punto en que aparece el libertador, amén, nuestro Señor Jesús. Pero ellos esperaban otra cosa. El Señor vino a reconciliar a su pueblo con su Creador, pero ellos esperaban que el libertador
destruya a los enemigos y que la nación vuelva a ser poderosa y vuelva a su era dorada como en el tiempo de David. Amén. Pero los planes de Dios eran totalmente diferentes. Amén. Y el Señor venía escondido en las profecías hace mucho tiempo en los profetas, pero el pueblo estaba tan errado que no le daba importancia, sino que mataba y seguía la corriente del mundo. Amén. Así que ahí como estás, levanta tu voz y decir: voy a ir en contra de la corriente. Es que se escuche tu voz bien fuerte, decirlo: voy a seguir en contra de la corriente. Decirle a tu hermana, a la que está al lado tuyo: en contra de la corriente. No importa lo que la vidriera me quiera vender, voy a ir en contra de la corriente. Me da un fuerte aplauso al Señor. Entonces, en los profetas podemos ver cómo el corazón de Dios estaba dolido con su pueblo, porque Él, como un esposo fiel, siempre trató de acercarlos a su presencia, pero el pueblo no quería saber nada. Amén. Lo podemos leer en el libro de Oseas, cómo el Señor hace referencias con respecto a esto. Amén. Hacia el marido fiel y la esposa infiel. Amén. Pero bueno, llega el tiempo de Jesús. La venida del libertador había llegado y el pueblo de Israel seguía preso, seguía cautivo, pero esta vez por los romanos. Amén. Y sabe que estaba tan duro de corazón, en situación de esclavitud, gobernado por los romanos, y aún así no conocieron el tiempo de su visitación. No se dieron cuenta que el creador de todas las cosas estaba ahí. Aún los milagros que el Señor hizo, amén, aún los prodigios, hizo grandes cosas. Dice la palabra que si se escribe todas las cosas que Jesús hizo, no alcanzarían ni aún las bibliotecas en el mundo. Imagínense lo tremendo, amén, que hizo el Señor, estando esos 3 años que comenzó su ministerio. Amén. Duró solamente 3 años, hizo grandes cosas, pero aún el corazón del pueblo estaba endurecido. Amén. El corazón del pueblo estaba totalmente endurecido, al punto ese que no podían ver a su Creador. Y aún así planearon su muerte y lo crucificaron. Amén. Pero ¿saben qué? El Señor al tercer día resucitó, porque Él no era de este lugar. Él venía de los cielos. Amén. Y venía con un propósito, venía con una misión: reconciliar al mundo con su Creador. Amén. Y es increíble que el ministerio se llame Ministerio de la Reconciliación. Amén. Yo cuando entendí esto hace mucho tiempo dije: ¡guau! ¡Qué casualidad! ¡Qué bien! ¿No? Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, fíjese lo que sabrán del asiento, ya se pueden soltar. Como desde Adán nos fuimos hasta Jesús. Amén. Vimos a los patriarcas, a los reyes, a los jueces, a los profetas. Estuvimos un poco en la esclavitud. Amén. Y ahora estamos en Jesús, en el tiempo de Jesús. Amén. Yo muchas veces me he preguntado, aparte de por qué estoy aquí, si yo no soy ni judío ni Israel, y todo lo que leemos, como le vengo diciendo, es con respecto al pueblo de Israel. Amén. Porque con todo lo que conté, ¿a dónde estamos nosotros? En un momento hay una esperanza para nosotros, en un momento aparece otro país en la historia de Israel, que solamente Israel, y lo que hizo mal y lo que hizo bien. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que si una persona de Israel moría, seguía los mandamientos y moría, se iba al seno de Abraham. Amén. Si no moría, sí iba a morir, ¿no? Pero si no hacía los mandamientos de Dios, por su elección, porque todos conocían la palabra del Señor. Es como los niños hoy aquí, escuchan la palabra del Señor y en algún momento van a decidir ellos si seguir o no seguir. Amén. Así era el pueblo de Israel. Todos conocían, desde chiquito conocían la palabra del Señor. Entonces, si ellos, en el momento de morir, si habían cumplido la ley,
ellos iban al seno de Abraham al morir, amén. Pero si no cumplían la ley, bueno, iban al lugar de tormento. Tenían esa opción de elegir. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Si hubiéramos nacido nosotros en aquel tiempo, no siendo judíos ni israelitas, ni siquiera tendríamos la opción de elegir, porque no sabríamos, porque a nosotros no nos fue dado la ley, amén, de ese entonces. A nosotros no nos llamó Dios, amén. Fíjese la importancia del por qué usted está sentado hoy aquí. Eso es lo que hizo Jesús, destruyó esa pared, y hoy nosotros estamos aquí gracias a su salvación, amén. Esto sí merece un fuerte aplauso al Señor, pero con todas tus fuerzas. Como decía al principio, mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, ninguno de ellos recibieron las tablas de la ley, ninguno de ellos cruzó el Mar Rojo, ninguno de los abuelos de ustedes, amén. Pero esto es lo que pensaba muchas veces y venía a mi corazón y sentía como el Señor me respondía y me hacía viajar, y a veces me perdía allá, amén. Pero ¿saben qué? Nuestra historia también empieza más allá de Abraham. Más allá de Abraham empieza nuestra historia. Pero vamos a irnos a ver también desde Abraham, dónde empieza nuestra historia. Y para esto te invito a abrir el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 4, del 1 al 13. En este capítulo dice la palabra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa fe que él tuvo hacia Dios se le contó como justicia, siendo incircunciso, pero por su fe recibió el pacto y la circuncisión. Nosotros con nuestra fe aceptamos el bautismo y recibimos un lugar en las filas de nuestro Dios. Y esto lo vamos a ver en el libro de Oseas, capítulo 2, 23. Vamos a irnos rápidamente al libro de Oseas 2, 23. Dios le mostraba a Abraham las estrellas y eran innumerables. Le mostraba la arena del mar y era innumerable también. Amén. Y él era... para el pueblo de Israel, él era el padre, el patriarca, porque de él salió Israel, amén, el pueblo, la nación. Pero él, al tener esa fe que tuvo, que les contó como justicia, también se hace padre de la fe, amén. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 23, también allí, fíjese cómo el Señor tenía todo perfectamente calculado. Dios no había visto a nosotros desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto lo creen? Alguien diga amén. Amén. Si lo encontró, diga amén. Amén. Versículo 23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Está bien, pero este versículo, ¿qué significa? Y para entenderlo vamos a ir al capítulo 1, versículo 6. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6, Dios le dice a Oseas que tome una mujer. Esta mujer representaba al pueblo de Israel porque era una mujer adúltera, amén, y estaba... Bueno, ahí vaya leyendo un poquito de arriba. Y el significado del Lo Ruama significa no compadecida, amén. Y en el versículo 9 dice el significado de la palabra Lo Ami.
¿Lo encontraron? Entonces, si unimos esas piezas al versículo que estamos compartiendo, dice así: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la no compadecida, y diré, vosotros que no son mi pueblo, tú eres pueblo mío, y ellos dirán, Dios mío. Amén. Nos está hablando a nosotros. Nosotros no éramos los que tenían la bendición de Dios. Nosotros éramos esos no compadecidos. Amén. No éramos pueblo de Dios, pero por su voluntad fuimos hechos pueblo de Dios. Amén. Le hablo de vuelta, dice, la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los no compadecidos, y diré, vosotros que no son mi pueblo, tú eres mi pueblo. ¿Y ellos qué van a decir? Dios mío. En la dificultad, mi hermano, mi hermana, recordá, Él es mi Dios, Él es tu Dios. Él pensó en nosotros mucho antes de que naciéramos. Mucho antes de que nuestros padres, nuestros abuelos nacieran. Amén. Él ya te vio sentado aquí, ya vio a quién vas a traer por tu predicación, por tu testimonio. Amén. Fíjese cómo Dios preparó todo de antemano. Amén. Sin que el pueblo lo supiera, sin que el pueblo lo viera, Dios ya tenía preparado ese pueblo que lo iba a amar. ¿Cuántos quieren amar con todo su corazón al Señor? Levanta tus manos, cerrá tus ojos y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ir en contra de la corriente. Yo que no era elegido tuyo, Señor, que no era pueblo, que no merecía, Señor, tu compasión. Hoy merecemos mucho más. Tu misericordia nos abraza, nos alcanza. Porque por tu fe, por la fe somos hechos hijos tuyos, amado Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Y para ir terminando, hay algo que me pregunto siempre, y es, ¿qué es lo que maravilló a Jesús? Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que maravilló a Jesús? ¿Qué es lo que lo sacudió a Jesús, digamos, no? ¿Fue acaso la tecnología de esa época? ¿O fue acaso cómo estaban vestidos los sacerdotes? ¿O fue acaso cómo Pedro sacaba pescaditos del mar? No. ¿Saben qué fue lo que maravilló a Jesús? La fe. Y no la fe de su pueblo, porque le faltaba, aún viendo los milagros, a veces me pregunto, digo, Señor, ¿cómo puede ser? Ellos veían cómo Lázaro revivió, veían cómo alimentaste a 5.000 personas y eran mucho más, porque la palabra dice que sin contar mujeres y niños, amén. Estaban ahí viendo cómo con 5 panes y 3-4 pececitos el Señor alimentaba a toda esa multitud, amén, cómo los enfermos se sanaban, amén. Y aún así le faltaba la fe, aún así creían a medias a su palabra, amén. Entonces, ¿qué es lo que a Jesús maravillaba tanto? La fe, pero no la fe de su pueblo, sino la fe de los extranjeros, amén. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 7. Ahí está la historia del centurión romano. Lo podemos ver en Lucas 8, 26. Ahí está el endemoniado gadareno. Podemos verlo en Mateo 15, 21, en la mujer cananea. Y este es tremendo. Lucas capítulo 17, versículo 11. Está la historia de los 10 leprosos, amén. Jesús caminaba por un lugar y aparecen 10 leprosos y le gritan, Señor, sálvanos, Señor, sánanos. Y el Señor lo manda a que se vayan a lavar a un lugar, amén, algo así la historia. Y mientras iban caminando, fueron sanados, amén. Y ¿saben qué? Uno solo volvió a darle la gloria al Señor. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros? ¿No eran 10? ¿Solamente viniste vos? Que encima sos extranjero. Porque el Señor había venido a su pueblo, a Israel.
Y Jesús se maravillaba tremendamente de la fe. Amén. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 16 al 22. Amén. Si alguien tiene una Biblia para prestarme. ¿Lo encontró? Dice el versículo 16: si las primicias son santas, esto seríamos nosotros, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Por eso es muy importante mantener esa fe. No importa que los vientos te quieran sacudir. No importa que tu barca se quiera hundir. Amén. Es importante mantenernos firmes en esta fe y saber de la severidad de Dios. Amén. Y unos últimos versículos más. En Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha permitido, aún diciendo: a una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, alguien diga amén. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dale fuerte, fuerte aplauso al Señor. Y para ir cerrando, vamos a irnos a ese mismo capítulo, pero versículo 1, que dice, vaya más arriba. Versículo 1 del capítulo 12 de Hebreo dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Te invito a que te pongas de pie, amén, por un momento. Y hoy es un día tremendamente especial, amén. Podemos entender el proceso de la salvación, el plan perfecto de Dios, que sin ser merecedores, amén, Él derribó esa pared intermedia que había de separación. Y hoy podemos ser partícipes de la salvación de nuestro Dios. Cae y diga amén. Dice el capítulo 2 de Efesios: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero hoy le decimos no a la corriente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es el tremendo. Dale un fuerte aplauso al que vive por siempre. Cuando esté tomando de la cena al Señor y comiendo, amén,
tenga presente eso y dígale al Señor con todo su corazón: gracias, Señor, porque yo, sin ser merecedor, ahora soy partícipe. Yo no era ciudadano de los cielos y ahora sí, por medio de la fe, Señor, por medio del sacrificio que tuvo en la cruz. Amén. Cerra tus ojos por un momento y vamos a orar al Señor.